Bueno, qué gran cantidad de información, ¿verdad? En este caso hemos destacado punto a punto cómo mejorar cada uno de los parámetros que definen un perfil lipídico alterado. Pero, ¿os habéis fijado de todos ellos cuáles han sido puntos comunes que puedan mejorar los niveles y elevar los niveles de colesterol HDL, que puedan a su misma vez disminuir los niveles de colesterol total, LDL y triglicéridos? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles de todos ellos han sido los puntos en común, para que de alguna manera tengamos en cuenta que estos, cada uno en su proporción, son muy importantes a nivel general. Vamos allá. De todas las recomendaciones que hemos dado hasta ahora, para aumentar niveles de colesterol HDL y para disminuir los niveles de colesterol total, de colesterol LDL y nivel de triglicéridos, si os fijáis y repasáis las diapositivas, hay puntos específicos para cada uno de ellos, pero hay unos puntos que están presentes en todo. Hablamos de la actividad física y de la pérdida del exceso de peso. Estos dos factores, en mayor medida o en menor medida, repercuten en esto que hemos dicho: aumentar niveles de colesterol HDL y disminuir colesterol total, LDL y triglicéridos. En el caso de la actividad física, ya hemos hablado, es fundamental, puede ser tanto aeróbica como anaeróbica, ejercicios de fuerza, ejercicios más cardiovasculares, pero en cualquier caso, una actividad física reglada y constante en el día a día o semana a semana repercute positivamente en prevenir, lógicamente, eventos cardiovasculares y además en mejorar los perfiles lipídicos en sangre. Por otra parte, la pérdida del exceso de peso sería otro factor que ha influido en más o menor medida en los diferentes parámetros, pero en todo ello ha mejorado. El exceso de peso, estamos hablando cuando nuestro índice de masa corporal excede, en este caso, de 25, es decir, si el normopeso sería de 20 a 25 de índice de masa corporal, por encima de 25 hasta 29,9 sería sobrepeso y más de 30 o 30 sería ya obesidad. Pues en estos parámetros habría que intentar perder peso, ese exceso, hasta incluirnos en un índice de masa corporal de normopeso. Por otra parte, otra forma de calcular o de valorar si tenemos riesgo cardiovascular asociado a la grasa abdominal sería mediante, como viene en el dibujo, medir el perímetro de la cintura o el perímetro abdominal. De esta manera, nosotros podríamos establecer si tenemos exceso de peso o no y que pueda llevarnos a riesgo cardiovascular. Tened en cuenta que un perímetro abdominal mayor o igual a 102 centímetros en hombres o igual o mayor a 88 centímetros en mujeres aumenta el riesgo cardiovascular. Por otra parte, sería deseable disminuir el exceso de peso hasta que, al menos, los hombres tengan un nivel de perímetro abdominal menor o igual a 94 y en el caso de las mujeres menor o igual a 80. Por tanto, estos serían valores de referencia: índice de masa corporal, perímetro abdominal, para más o menos valorar cuál es nuestro peso y cuál es ese exceso que debiéramos reducir. Si nos encontramos en exceso de peso, atacar esos dos parámetros antropométricos mediante todo lo anteriormente dicho podría mejorar nuestro perfil cardiovascular. Bueno, ya tenemos en cuenta y hemos destacado los dos puntos en común. Tanto la actividad física como la pérdida del exceso de peso son comunes a todos los valores lipídicos que podemos mejorar a nivel sanguíneo, para evitar las dislipemias como factor de riesgo cardiovascular. Pero estos consejos, un poco basados lógicamente en evidencia científica, debiéramos darles forma, debiéramos darlos en forma más tangible, en forma de alimentos, que es como nosotros reconocemos la forma de alimentarnos en nuestro día a día, en forma de alimentos. Así que en la siguiente tabla vamos a reunir los alimentos que reúnen los requisitos que hemos mencionado anteriormente en función de consumo preferente, consumo moderado y consumo ocasional. Así que el siguiente vídeo te va a aclarar muchas dudas en cómo mejorar tu perfil lipídico para futuras analíticas y para tu salud global. Vamos allá. Una vez que hemos especificado cómo mejorar el perfil lipídico de cada uno de los parámetros vistos, cómo elevar los niveles de colesterol HDL y disminuir colesterol total, LDL y triglicéridos, sería más útil y más tangible mostrar cómo cumplir estos requisitos a través de alimentos visibles y tangibles. Para eso he mostrado esta siguiente tabla adaptada de las mismas guías que mencioné anteriormente y vamos a especificar grupos de alimentos y cuáles serían preferentemente recomendables porque cumplen los requisitos anteriormente dichos y cuáles serían
más de manera ocasional su consumo. Por una parte, hablar de los cereales. Destacar los cereales integrales, sobre todo porque son ricos en fibra soluble y estos permiten, como habíamos dicho, pues entre otras cosas, además de mejorar el tracto intestinal, también favorece pues la eliminación de colesterol por las heces sin llegar a ser absorbido todo el que captamos a través de la dieta. Cereales integrales y, por supuesto, evitar, en la medida de lo posible, cereales refinados. Por supuesto, repostería y bollería, como ya habíamos dicho, algunos de ellos son ricos en grasas trans y luego, por otra parte, carecen de esa fibra soluble que requeriríamos, por tanto, muy ocasionalmente o casi nada. Y luego, pues, algún tipo de hidratos, en este caso que se asimilan, al igual que los integrales, de manera lenta, no rápida, como es, por ejemplo, panes integrales, arroz, maíz, pasta, pues con moderación, pero en este caso pues favorecerían una mejor digestión y metabolismo de la glucemia. Tendrían un índice glucémico menor que estos otros que encontramos aquí. Respecto a las verduras, habría que potenciar su consumo, por supuesto, pero sobre todo aquellas que sean crudas o cocidas. Evitar en la medida de lo posible aquellas que sean preparadas y con salsa, ya que aumentarían ese grupo de grasas saturadas y algunas de ellas grasas trans que no nos conviene. Mejor cruda, cocinada, cocida, en este caso hervida al vapor, sería la manera más natural. Y con moderación, pues otro tipo que también sería útiles, como por ejemplo patatas, etc. Respecto a legumbres, que también son ricas en fibra soluble, proteínas, etc. En este caso, pues son preferentes su consumo prácticamente todas, salvo que tengamos dificultad para digerirlas, como a algunas personas les sucede y que da lugar a flatulencia, etc. Pero si las podemos consumir de manera habitual y no nos caen mal en la digestión, lentejas, judías, garbanzos, guisantes, todas ellas podríamos tomar y muchas más para favorecer ese consumo de fibra soluble necesaria y que puede pues mejorar nuestro perfil lipídico. Por otra parte, el consumo de la fruta es preferentemente que sea fresca y congelada, fresca o congelada quiero decir, y evitar o con más moderación aquella que sea desecada, en mermelada, en zumo. Un inciso muy importante, consumir fruta en zumo no es lo mismo que consumirla en fruta tal cual. Si nosotros, por ejemplo, nos tomamos un zumo de naranja, puede que estemos consumiendo entre 2 o 3 naranjas, las cuales tienen fructosa y es un tipo de azúcar rápido que puede dar lugar a un aumento del índice glucémico y que su exceso puede convertirse en exceso de grasa o triglicéridos, recordad. Sin embargo, si en vez de tomarnos un zumo de 3 naranjas nos tomamos una naranja o naranja y media o 2 naranjas, dado que tiene además fibra y tiene otro tipo de alimento y no solamente el jugo, la saciedad se alcanza antes que consumiendo el zumo. Habremos ingerido menos cantidad de fructosa y los azúcares rápidos se habrán consumido en menos cantidad. Por tanto, los zumos de fruta, cuidado, que por supuesto hablo naturales porque industriales y azucarados ni los menciono siquiera, pero incluso los zumos de fruta es una versión peor que comer la fruta entera. En este caso, en cuanto a dulces y edulcorantes, sería más conveniente aquellos edulcorantes que no tengan azúcar en sí. Se prefiere en este caso la stevia, el eritritol, y con moderación sacarina, chocolate negro, aspartamo, por supuesto de manera muy ocasional fructosa, miel, azúcar, porque no deja de ser un tipo de hidrato de carbono simple, el cual pues como digo su exceso puede dar lugar a una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono y de lugar a un aumento de triglicéridos. Por otra parte, dentro de las carnes y los pescados se potencian aquellos magros, menos ricos en grasa. Y bueno, a ser posible, pues si queremos fomentar el aumento de omega 3, pues aquellos azules tipo salmón, sardina, etcétera, y también pues bueno, en caso de carnes blancas, pues por ejemplo sin piel mejor, y como hemos dicho, que sean magros. Con moderación, aquellos de origen animal, de origen carne roja de origen animal tipo cerdo, ternera, cordero, marisco, etcétera, son más ricos en grasa saturada en este caso, y que bueno, hay que comerlas también por supuesto, pero en ese ratio de grasas saturadas e insaturadas, pues bueno, favorecer en la medida de lo posible las insaturadas, como las que encontramos más preferentemente en este grupo. Ni qué decir tiene que embutido es un tipo de alimento muy rico en grasas saturadas, también muy rico en sal y que pues su consumo debe ser muy ocasional.
Por otra parte, en cuanto a los productos lácteos y huevos, bueno, se fomenta, estamos hablando del tema de la dislipemia y claro, en este caso pues una leche desnatada aporta menos grasa que la leche entera, que es más rica en grasa saturada. Pero también hay que decir que la leche entera puede también ser beneficioso, por tanto no nos lo tomemos esto como una verdad absoluta, pero en el caso de la grasa, cierto es que las desnatadas aportan menos grasa que la entera. Y respecto al consumo de huevos, fijaros una cosa, el huevo, en concreto la yema, es rico en colesterol. Sin embargo, si os fijáis en todas las diapositivas, no hemos hablado de no consumir colesterol, estamos hablando sobre todo del ratio de grasas, sobre todo saturada e insaturada, y de la ingesta de hidratos de carbono, entendiendo que el colesterol y su consumo se autorregula por ese metabolismo que hablamos en el episodio número 2. Ingerimos colesterol, se sintetiza menos. No ingerimos colesterol, sintetizamos más. Por tanto, el huevo es un alimento que cada vez veremos más con moderación, incluso pues en algunos casos podría llegar a ser hasta preferente. Y bueno, en este caso, pues claro, si es preferente el consumo de leche desnatada para disminuir el ratio de grasa saturada, pues claro, en este caso los lácteos enteros o azucarados, que por supuesto, peor todavía, pues estarían recomendados de manera más ocasional. En cuanto a la forma de cocinar, hay que fomentar, por supuesto, todo lo que es aquellos tipos de cocinado que alteren lo menos posible las características de los alimentos. En este caso, pues al vapor, hervido, cocido, mucho mejor que frito. El frito y el calor que se produce con las frituras puede dar lugar a alteración, como habíamos hablado ya anteriormente, de diferentes tipos de grasa. De hecho, a veces frituras continuadas y aceites muy tratados pueden dar lugar a grasas trans directamente por el uso de estos aceites. Con moderación, en este caso, el salteado o los asados. Espero que todas estas recomendaciones nos den una mayor idea de cómo alimentarnos en el caso de que queramos mejorar nuestro perfil lipídico. Y llegamos al final de este capítulo y también el final de este tutorial, el que trata sobre la dislipemia. Si tuviéramos que hacer un resumen global de todo lo mencionado anteriormente, habría que destacar que debemos potenciar una dieta equilibrada y fundamentalmente sana y variable. En este aspecto debe ser una dieta que tenga un consumo reducido de sal, no más de 5 gramos al día, potenciar el consumo de potasio, rico en los diferentes vegetales y frutas. Respecto al consumo de grasa, por supuesto, de todas ellas está en la cúspide y la que más tenemos que evitar, las grasas trans, sobre todo ricas en lo ultraprocesado y en aquellos alimentos manipulados y parcialmente hidrogenados. Por otra parte, dentro del consumo de grasa, en segundo lugar, habría que, en cierto modo, moderar el consumo de grasas saturadas, que como bien habría que recordar, son las que se encuentran mayoritariamente en las carnes rojas, carne de animales tipo, por ejemplo, cerdo, ternera, cordero, etcétera. También otro tipo de grasa que podemos encontrar en otros alimentos son las poliinsaturadas o las monoinsaturadas, que en este caso serían las que más debiéramos consumir en cuanto al ratio saturada e insaturada. Por ejemplo, las que encontramos en el aceite de oliva, las que encontramos en los frutos secos, las que encontramos en el aguacate, en los pescados azules, etcétera, etcétera. Respecto al consumo de hidratos de carbono, potenciar aquellos que son hidratos de carbono complejos, aquellos hidratos de carbono que tardan en asimilarse y que su índice glucémico es menor. Evitar, lógicamente, azúcares refinados que lo que hacen es aumentar el índice glucémico y que posteriormente esto puede ser llevado a cabo en un aumento de los triglicéridos. En este caso también alimentos ricos en fibra soluble, como por ejemplo los cereales integrales, las legumbres, las frutas, las verduras, los cuales van a facilitar mejorar nuestros perfiles lipídicos. Lógicamente, una buena actividad física sería recomendable para mejorar también ese exceso de peso que debiéramos perder. Todo ello en global mejoraría nuestro perfil lipídico y minimizaríamos el riesgo cardiovascular. Por otra parte, sería muy importante que todo este tipo de consejos sean llevados a cabo en la casa, en la familia, que sea un hábito adquirido, que sea un hábito que se cronifique en el tiempo para que en vez de cronificar enfermedades, cronifiquemos salud, que sería la forma correcta de encontrarnos saludables por mucho más tiempo. Y lógicamente, y ya para terminar, dentro del cocinado de los alimentos, sería fundamental que potenciemos aquellos
que sean más saludables, como por ejemplo cocinar al vapor, cocido, hervido, para mantener y conservar las propiedades de los alimentos lo más posible. Evitar lógicamente los calores extremos que se producen dentro de la fritura, que es donde se puede dar lugar a una mayor modificación de diferentes aceites que pueden dar lugar lógicamente a una alimentación más cardio-perjudicial. Así que con todo lo que hemos dicho, espero que os haya servido este tutorial sobre dislipemia, que entendamos su importancia, que entendamos que podemos hacer mucho en nuestro hábito de salud para mejorarlo y que toda esta información te sea útil para cambiarlo y darle jaque a nuestra salud. Pero no darle jaque a nuestra salud mañana, pasado, dentro de un tiempo, para darle jaque a nuestra salud hoy. Hoy es el momento de cambiar y hoy es el momento de marcar un punto de inflexión en nuestras vidas. Así que adelante y mejoremos cada día un poco más. Saludos y muchas gracias por seguir este tutorial al completo. Nada más que decir y me despido pues agradeciendo en la medida de lo posible, si me ves desde YouTube, pues que le des una mano arriba para que mi visibilidad y el aprecio por estos vídeos sea cada vez mayor. Te lo agradezco mucho y nos vemos en futuros tutoriales. Hasta luego.